Yo les voy a hablar desde mi perspectiva y mi experiencia en la defensa de derechos humanos, desde el lado de la sociedad civil. Entonces, en el transcurso de la presentación, pues un poco lo que voy a comentarles es lo que nosotros vivimos como sociedad civil, porque vale señalar que la historia que muy bien narró Olger se ha construido a partir del esfuerzo de diversos actores. Los estados indudablemente son los que crean este sistema que es imperfecto, pero que pese a sus imperfecciones es lo mejor que tenemos y que ha tenido significativos logros y Olger los ha enunciado muy bien. Pero los estados no lo han hecho porque les parece que es muy bonito tener un sistema que los esté controlando, o sea, lo han hecho porque ha habido miles de víctimas en que han insistido en la necesidad de que este sistema se construya y se perfeccione y porque ha habido miles, bueno, cientos de organizaciones de derechos humanos y porque ha habido una academia fuerte que también ha insistido, de manera que el resultado de lo que tenemos ahora ha sido el esfuerzo conjunto de muchísimos actores y en particular de las víctimas que incansablemente han tocado puertas en estados, en este tipo de órganos para pedir que se haga justicia. Y a ellas realmente nuestro homenaje siempre y nuestro recordatorio, porque es gracias a ellas que muchas de estas cosas, y gracias a ellas y a su insistencia, que la Corte ha tenido la oportunidad de fallar estos casos tan interesantes. Sin ellas, por supuesto, no estaríamos acá. Ojalá que no tuviéramos víctimas, por supuesto, ojalá que nuestros estados garantizaran nuestros derechos, pero desafortunadamente ese no es el caso, no lo fue en el pasado y lamentablemente no lo es ahora. Entonces yo les hablo, les decía Mariana que yo trabajo para el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. Somos una organización no gubernamental que fue fundada desde el año 1991. Esta organización fue fundada por destacados defensores y defensoras de derechos humanos que en esa época pensaban que precisamente el sistema interamericano necesitaba una organización especializada en el uso de los mecanismos de protección y por lo tanto forman esta organización cuyo objetivo principal es lograr que los Estados miembros de la OEA implementen las normas del sistema interamericano. Ese es como el objetivo general. Nosotros en CEGIL tenemos 4 estrategias de intervención que llamamos. Nuestra estrategia principal es el litigio estratégico, el área de defensa, y a través del área de defensa pues identificamos casos emblemáticos y acompañamos a las víctimas de violaciones de derechos humanos a presentar sus casos inicialmente ante la Comisión y posteriormente ante la Corte. Pero también tenemos una estrategia de intervención que tiene que ver con el fortalecimiento de actores claves. Entonces damos capacitaciones a defensores y defensoras, damos capacitaciones a agentes del Estado sobre los estándares de la Corte, de la Comisión y sobre otros temas. También utilizamos la difusión, entonces tenemos trabajo con medios de comunicación, tenemos una serie de publicaciones sobre diversos temas de interés que pueden revisar en nuestra página web. Y tenemos una estrategia de intervención que llamamos fortalecimiento del sistema interamericano, porque les decía Olger, bueno, que el sistema ha tenido toda una historia, ha habido varios procesos de fortalecimiento y otros que los llaman de fortalecimiento, pero que realmente no buscan fortalecer, y que ahora vamos un poco a comentar nuestra perspectiva al respecto. Entonces, a través de estas estrategias de intervención, CEGIL interviene y trata de lograr este objetivo que les comenté, que es la implementación de las normas del sistema interamericano en todos los Estados miembros. Yo les quiero contar, a mí me pidieron que hablara de, bueno, de cuál es el rol de las ONGs en el sistema interamericano. Y bueno, cómo vemos a la Corte Interamericana y cuáles son los retos del sistema actual. Entonces yo les quiero contar, pues a partir, les decía, de nuestra experiencia. Y Roger, me quedó perfecto que terminara casi con el caso de B, que realmente B es Beatriz, Beatriz es el nombre de esta joven, porque CEGIL representó a esta joven. Y entonces ella nos manda después esta cartita de agradecimiento que dice: quiero darle las gracias a nosotros y a otras organizaciones que participamos, porque siempre me han estado dando apoyo y sin ustedes creo que no hubiera aguantado. Y estaré en el hospital también, darle las gracias por todas las acciones que hicieron por mi vida. Esta situación ha sido muy difícil, sin su apoyo no lo hubiera podido lograr. Espero que mi ejemplo sirva para que otras mujeres no pasen por lo que yo sufrí. Y estoy muy contenta porque ya voy a estar con mi hijo y con mi familia. Bueno, esto es todo lo que quería decir y con estas palabras de agradecimiento me despido. ¿Qué es lo que hacemos las ONGs? Apoyar a personas como Beatriz.
apoyar a personas como Beatriz que en sus países no están siendo escuchadas, que estuvo más de 5 meses en un hospital esperando a que le interrumpieran el embarazo para poder salvar su vida y que no se lo querían hacer porque en El Salvador resulta que todo tipo de aborto está penalizado y aunque los doctores decían que había que hacerle la interrupción del embarazo y que cada día que pasaba su vida corría mayor riesgo, nadie se atrevía a hacerlo por temor a ir a la cárcel. Entonces nosotros, junto con varias organizaciones del Salvador, principalmente allá en El Salvador, pues empezaron a accionar una serie de mecanismos como el recurso de amparo que Olger bien comentaba y que la Corte decidió tomarse su tiempo, la Sala de lo Constitucional del Salvador, y dijo, bueno, vamos a ver, vamos a llamar a Beatriz a una audiencia para ver qué piensa, vamos a convocarla en 2 semanas, porque para la Corte no era importante que el tiempo pasaba y que los médicos decían que cada día que pasaba la vida de esta mujer estaba en mayor riesgo. Entonces, como Beatriz, y como este caso, muchos otros de diversas circunstancias. Nuestro rol como organización y como sociedad civil es representar a las víctimas para que su voz sea escuchada. Como Beatriz sabrán, y nos decían los médicos en El Salvador, cientos de mujeres que tienen la misma circunstancia y que quizás no tienen el acceso a personas que levanten su voz por ellas. Entonces, nuestra obligación y nuestra primera obligación es representar a las víctimas. Nosotros, por ejemplo, en CEGIL, pues somos una organización con recursos limitados, de manera que no podemos, lamentablemente, llevar todos los casos que se nos pueden presentar. Pero como parte de esa obligación de representar, pues hacemos un diagnóstico del caso, de la situación que nos llega a nuestro conocimiento, determinamos si a la luz de los estándares interamericanos es un caso que puede tener éxito, que puede llevar a una serie de medidas significativas. Trabajamos con las víctimas las expectativas, porque hay un digamos, prejuicio de que la gente que va al sistema interamericano lo hace por dinero, y quizás ustedes habrán leído en prensa a veces que lo primero que sale cuando hay una condena a la Corte Interamericana es miles de dólares para tal persona. Las indemnizaciones económicas que la Corte Interamericana dicta son realmente simbólicas y jamás pueden reparar el daño que las personas sufren y todo lo que han esperado para llegar a la Corte Interamericana, de manera que nosotros con las víctimas también trabajamos eso y les decimos, bueno, ojo que nos vamos a llevar 9 años en promedio o más para tener una sentencia de la Corte Interamericana y por lo tanto cuando vamos al sistema no lo hacemos por dinero, lo hacemos porque buscamos medidas más estructurales. Y también nuestro rol como organizaciones de sociedad civil es, por ejemplo, ver la viabilidad de una solución amistosa. La solución amistosa es parte del proceso tanto ante la Comisión como eventualmente ante la Corte y a veces hay condiciones, a veces los estados actúan de buena fe y dicen efectivamente reconocemos que hay una determinada violación de derechos humanos y queremos llegar a una solución amistosa y a veces analizamos esas circunstancias y recomendamos también no agotar todo el procedimiento, sino llegar a una solución amistosa. Parte de nuestro rol es esto que les digo que es litigio estratégico, ¿verdad? Nosotros como una organización con escasos recursos escogemos casos emblemáticos. ¿Qué es un caso emblemático? Bueno, es un caso que a través de una persona, que a través de una víctima o de un grupo de víctimas podemos impactar a un colectivo mucho mayor. Entonces, si bien es cierto, hay miles de víctimas que sufren muchísimas situaciones lamentables, en nuestro caso identificamos casos que no tengamos, que nos permitan reformar prácticas, que nos permitan reformar legislación, que a través de ese caso podamos resolver la situación de muchas más personas. El caso Beatriz, sigo con el caso, es definitivamente un hito histórico lo que la Corte dictó y de alguna manera ese es un precedente para que en otros casos se determine, se acepte el criterio médico que dice hay que salvar la vida de esta persona y por lo tanto se realice el tratamiento que corresponda. Entonces, de esta manera, para nosotros es importante seguir impulsando los casos ante la Comisión, ante la Corte, buscando este tipo de medidas que beneficien a una colectividad mayor. Por supuesto que en este proceso de diálogo nosotros informamos a las víctimas sobre cuáles son nuestros objetivos institucionales, que por lo general tienen que ver con estas reformas más estructurales y la idea es llegar a un acuerdo y que la víctima entienda que su caso no solamente va a servir para una reparación individual, sino que va a servir
para que, como lo dijo Beatriz, no quiero que otras mujeres vuelvan a pasar por esto, por lo que yo estoy pasando, por lo que yo pasé. Entonces tratamos de establecer ese diálogo. Habrá ocasiones en las que la víctima diga, bueno, pues yo quiero estas cosas y nosotros como representantes legales tenemos la obligación de respetar, porque para nosotros la víctima es siempre el centro de nuestras decisiones. Entonces, ese tipo de diálogos son los que nosotros tenemos al inicio de toda conversación para definir nuestra representación. Además, nosotros como organizaciones no gubernamentales pues damos seguimiento a las recomendaciones y a las sentencias. Bien decía Olger que la Corte ha definido que tiene la competencia para dar seguimiento al cumplimiento de sus sentencias y a veces no es tan fácil que los estados cumplan, de hecho casi nunca es tan fácil que los estados cumplan. Lo más fácil para los estados es cumplir la indemnización económica, eso casi todos los estados lo hacen, pero cuando se trata de investigar quiénes son los responsables de las violaciones de derechos humanos, cuando se trata de hacer reformas legislativas, no es tan sencillo y los estados suelen tomarse más tiempo del que nosotros quisiéramos. Y en ese sentido, las organizaciones de sociedad civil tenemos reuniones con autoridades, hacemos propuestas para que los estados cumplan, hacemos eventos de incidencia, utilizamos la prensa para fomentar que los estados cumplan y hacemos alianzas con actores claves. Es parte de nuestra responsabilidad. Otra de las responsabilidades importantes es la promoción del sistema interamericano. Decía también al inicio que Diego, que realmente en Costa Rica somos privilegiados porque tenemos la Corte acá a escasos 500 metros y realmente no mucha gente conoce de la existencia ni de la Corte en Costa Rica ni de la existencia de qué es eso que llaman Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Entonces, nosotros también tenemos la responsabilidad de dar a conocer el sistema ante diversos públicos y por otra parte fortalecer capacidades de defensores. En nuestros países hay miles de defensores y defensoras de derechos humanos que están día a día trabajando. ¿Y quiénes son defensores y defensoras? Bueno, de alguna manera todos. La persona que un día decide que por qué a una señora no le están dando espacio en el bus y resulta que está defendiendo los derechos de esa persona. Entonces, no hay que tener miedo a llamarse defensor y defensora de derechos humanos. Muchos somos cotidianamente o muchos lo hacen de una manera mucho más permanente, pero en nuestro caso, como organización especializada en el litigio en el sistema interamericano, procuramos que estas personas que defienden los derechos humanos sepan que existe este sistema y que si la justicia de sus países falla y si las estrategias locales fallan, puedan acudir al sistema interamericano de derechos humanos. Y un quinto rol de las organizaciones tiene que ver con el fortalecimiento del sistema. Les decía al inicio que el sistema es lo que es gracias a diversos actores y nuestro rol como sociedad civil es proteger. ¿El sistema es perfectible? Absolutamente, pero al menos tenemos que proteger lo que hemos logrado hasta ahora, que ha sido la conquista de muchísimas personas y garantizar que mantenga su capacidad de proteger a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Y acá, al hablar de esto, de nuestro rol de tratar de que la Comisión y la Corte mantengan sus competencias y sigan fuertes, les quiero contar el último proceso de fortalecimiento. Roger habló, por ejemplo, de las últimas reformas que se dieron en el 2009, que cambió el rol de la comisión, que fortaleció de alguna manera el rol de las víctimas y sus representantes ante la Corte. Pero esto de los cambios no ha sido algo, digamos, nuevo ni que ha cesado. En el 2011, varios estados del continente empezaron a cuestionar algunas decisiones de la Comisión y de la Corte Interamericana, principalmente la Comisión. Brasil, por ejemplo, está haciendo una represa hidroeléctrica que sería la segunda más grande del mundo en Belo Monte, se llama, y había una denuncia, una solicitud ante la Comisión Interamericana y una denuncia porque este proyecto se había llevado a cabo sin consultar a las comunidades indígenas aledañas al proyecto y violando una serie de derechos. Entonces, la Comisión emite unas medidas cautelares y le dice a Brasil, usted tiene que paralizar ese proyecto, y esta decisión simplemente enfureció a Brasil a tal grado que dejó de pagar las cuotas de la OEA, retiró a su embajador en la OEA y dijo, ¿qué es esto que la Comisión está haciendo? ¿Cómo es que se mete con mis decisiones que me van a llevar al desarrollo y qué sé yo?
Y eso les cuento este hecho porque si bien es cierto ya habían varios estados que querían reformar y que querían cambios en el sistema, esta fue la gota que derramó el vaso y desencadenó, pues obviamente a los estados no les gusta, por mucho de que vengan y digan que todos son respetuosos de los derechos humanos y que les encanta y se golpean el pecho y todo lo que quieran, en realidad a los estados no les gusta que un órgano supranacional les diga que ustedes están violando los derechos humanos, eso no les encanta a ninguno prácticamente, pero hay unos más sensibles que otros. Estos cuestionamientos generaron que en el 2011, en la Asamblea General de la OEA que hubo en San Salvador, la Asamblea General le diera un mandato al Consejo Permanente y le dijera, inicie un proceso de reflexión para fortalecer, entre comillas, el sistema interamericano. En este contexto, cuando yo diga fortalecer, entiendan ustedes para debilitar el sistema interamericano, porque todas las propuestas que se estaban haciendo era cómo le quitamos competencias a la Comisión, cómo los fortalecemos o cómo los ponemos a hacer cosas que no nos molesten tanto como que nos digan que suspendamos un proyecto o que digan que somos violadores de derechos humanos. Este proceso de reflexión propició también, obligó a la comisión a hacer un proceso interno. La comisión, al verse atacada, dijo, bueno, antes de que me digan que yo tengo que hacer algo, mejor yo misma estudio mis propios procesos y veo qué es lo que tengo que hacer. Entonces se dan dos procesos después del 2011, este proceso por el Consejo Permanente y un proceso por la Comisión Interamericana. ¿Cuál ha sido el rol de la sociedad civil en ese proceso? Bueno, incidencia ante autoridades, como sabíamos que el verdadero objetivo de este proceso era de alguna manera limitar aún más, especialmente la Comisión Interamericana, pues constantes reuniones con autoridades para incidir, para que no cometieran ese gravísimo error histórico, difusión de la información. Yo no sé si ustedes tuvieron la posibilidad en algún momento de leer artículos que salieron o de ver alguna noticia al respecto. Es muy difícil por lo que les decía, porque muy poca gente conoce que ese sistema interamericano, lo ve algo como muy lejano. Entonces nuestro rol en este contexto era difundir la información, producir criterios técnicos. En el caso de SEGIL produjimos varios documentos señalando, por ejemplo, la importancia de las medidas cautelares, porque habían estados que quería que la comisión no pudiera dictar medidas cautelares, entiéndase medidas de protección. Entonces producimos varios documentos técnicos para alimentar la discusión desde un punto de vista más técnico. Hicimos una campaña de sensibilización que estaba dirigida a que la gente entendiera por qué era importante el sistema interamericano. Y lo que pretendíamos con esto era un poco sensibilizar, bueno, ¿para qué sirve el sistema? Para proteger a personas como ellas, que en sus países, reitero, no encontraron justicia y que el sistema se constituyó en el último recurso y en el único recurso que finalmente les dijo, ustedes tienen la razón, y que finalmente les dijo, efectivamente hay que sancionar a estas personas. Y eso es parte de lo que las organizaciones de sociedad civil hacemos o hemos hecho para proteger al sistema interamericano. ¿Cuál fue el resultado de este último proceso de fortalecimiento? Bueno, la comisión determinó reformar su propio reglamento y sus prácticas y, por ejemplo, dentro de los principales cambios que hubo y que entraron en vigencia, por cierto, ahora el 1 de agosto, tiene que ver con que las medidas cautelares que dicta la comisión ahora deben estar motivadas. Antes la comisión emitía una decisión que era de 2 párrafos diciendo, vista la información que me presentaron, es pertinente aplicar el artículo 25, por lo tanto, ordénese al Estado proteger la vida de fulanito y fulanita. Ahora la comisión dicta una resolución mucho más amplia en la que justifica por qué consideró que el caso es urgente, por qué consideró que el riesgo es inminente, por qué consideró que va a haber un daño irreparable y por lo tanto determina si dicta las medidas cautelares. Ese es uno de los principales cambios. Otro de los principales cambios es que ahora, por ejemplo, si la Comisión Interamericana decide solicitar a la Corte medidas provisionales y la Corte resuelve no otorgarlas, las medidas cautelares pierden su vigencia, o sea, se archivan, cosa que desde nuestro punto de vista como organizaciones es bastante preocupante porque prácticamente inutiliza el mecanismo de medidas provisionales. Esto que les digo, esta facultad que tiene la comisión de solicitar medidas provisionales se ocurre cuando no está un caso en estudio ante la Corte. Si la Corte tiene un caso en estudio, las víctimas pueden solicitar medidas provisionales directamente, pero cuando no hay un caso en estudio, como el caso Beatriz, por ejemplo, que no es un caso presentado ante la Corte, nosotros teníamos que convencer a la comisión de que pidiera las medidas a la Corte y por eso es que la comisión las pide. En ese supuesto de Beatriz, por ejemplo, si la Corte
hubiese rechazado las medidas provisionales, de inmediato, ahora, de acuerdo con la reglamentación actual, la comisión también tendría que archivar las medidas cautelares, lo cual nos parece que es muy complejo para la protección de las víctimas y ha sido, desde nuestro punto de vista, un retroceso. Se aumentan los plazos, algunos plazos, entonces, por ejemplo, ahora para la petición inicial, antes eran 2 meses, ahora son 3 meses, para presentar observaciones del fondo, antes eran 3 meses, ahora son 4 meses, entonces hay un aumento de plazos y algunos cambios en el capítulo 4 del informe anual de la comisión. La comisión cada año emite un informe y en este capítulo 4 se refiere a la preocupación que tiene por algunos países. Desde hace algunos años los países que han estado en el capítulo 4 son Venezuela, Cuba, Colombia y desde el golpe de Estado en Honduras, Honduras también. Entonces, por supuesto que a los estados no les gusta estar en esta lista y entonces ha habido mucha presión para que varíe. Entonces la comisión en las prácticas que reformó estableció una serie de criterios de aquí van a estar en el capítulo 4, de cómo se pueden salir del capítulo 4 y por lo tanto pues también se reformó ese sentido. Finalmente, este proceso en principio concluye el 22 de marzo con una Asamblea General Extraordinaria en donde la Asamblea General de la OEA decide y dice, bueno, visto que la Comisión reformó sus prácticas y su reglamento, vamos a tomar nota de las reformas y vamos a seguir reflexionando sobre el sistema interamericano. En principio nosotros consideramos que este proceso ya está concluido, sin embargo la referencia que vamos a seguir reflexionando nos mantiene con una alerta siempre porque seguimos entendiendo que hay algunos estados que quieren todavía mayores cambios de los que ya se hicieron. ¿Cuáles temas estuvieron ausentes de ese debate y que a nuestro criterio son retos que tiene el sistema interamericano? Por ejemplo, discusiones sobre la elección de miembros de comisión y corte. Ustedes saben que tanto los miembros de la comisión como de la corte se eligen en las asambleas generales de la OEA y los eligen los estados. Lo que dice la Convención Americana es que tienen que ser personas de reconocida autoridad moral, versación en materia de derechos humanos. En el caso de la corte tienen que ser abogados, tienen que cumplir con los requisitos para el ejercicio de los más altos puestos judiciales en el país. Pero estos requisitos también hay que traducirlos a la forma como se eligen. O sea, ¿pueden los estados simplemente escoger a una persona y decir, este es nuestro candidato? ¿O deberían escoger a una persona habiendo hecho previamente un proceso interno de discusión y de reflexión con varios actores, de manera que esta persona realmente cumpla con estos estándares? Bueno, esas son discusiones que nosotras nos encantaría tener con los estados para verdaderamente tener en estos órganos a personas independientes, idóneas y que puedan ejercer su labor con imparcialidad. Otro gran tema que es pero fundamental para el fortalecimiento del sistema se trata de las ejecuciones de decisiones y sentencias. Realmente hay una gran deuda en materia de ejecución. Tenemos sentencias hermosísimas de la Corte y de resoluciones, informes de la Comisión, pero los estados se rehúsan algunos a cumplir o hacen sus propias interpretaciones. Veamos que acá mismo en Costa Rica, por mucho que seamos un país que se precia de ser respetuoso de los derechos humanos, hay discusiones, por ejemplo, para cumplir la sentencia de fertilización in vitro. Ya pasó un plazo que la Corte les otorgó y todavía no hay claridad sobre algunas reformas que la Corte consideró. Entonces, y así en otros países hay grandes retos para cumplir las sentencias, de manera que si queremos un sistema interamericano que sea fuerte, necesitamos que los estados se comprometan a cumplir con las decisiones que emita la Comisión y la Corte Interamericana. Y el otro gran reto del sistema tiene que ver con financiamiento. Realmente les decía que en promedio un caso en la Comisión Interamericana está durando más o menos 9 años para tener un informe de fondo que llamamos. No es posible que las víctimas esperen 5 o 10 años en sus países para poder acudir al sistema y luego acudan al sistema y tengan que esperar 9 años en la comisión para tener una decisión. Pero esto se debe a que la Comisión no tiene el suficiente financiamiento ni tampoco la Corte. La Comisión, por ejemplo, este año tiene un presupuesto de unos 12 millones de dólares más o menos. De esos 12 millones la OEA le da la mitad, más o menos unos 5 o 6 millones de dólares, y lo demás la Comisión tiene que correr a pedir cooperación internacional para cumplir con un staff mínimo. Y la Comisión, por supuesto, requiere muchísimo más. Por ejemplo, si quisiéramos comparar el ombudsman de la Ciudad de México, ojo, de la Ciudad de México, no el ombudsman de todo el país, tiene un presupuesto de 100 millones de dólares al año.
Entonces, ¿cómo creen ustedes que la comisión que tiene que fiscalizar y monitorear la situación de derechos humanos de 34 países funcione con 12 millones de dólares comparado con un ombudsman 100 millones de dólares? Por supuesto, no podemos esperar que sea diligente, y ese compromiso de financiar a las organizaciones, a la Comisión Interamericana, es un compromiso que deben asumir los estados. Igualmente, la Corte debería, por supuesto, intentar convertirse en una Corte permanente, pero para eso requiere de recursos que en este momento claramente no son suficientes. De manera que esos serían como los retos. Yo solamente quiero concluir, pese a este panorama que les digo que tiene sus experiencias muy positivas y algunas veces muy frustrantes, y uno dice, bueno, ¿para qué intentarlo? ¿Y por qué? ¿Y qué hace la sociedad civil? ¿Y qué decimos y a veces no nos sentimos escuchados? A mí me encanta esta reflexión que dice: la utopía está en el horizonte, camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos, y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. En nuestro caso, aunque nos frustremos muchísimo, pero nos alegramos de tener el agradecimiento de Beatriz, como nos alegramos de ver a una persona que finalmente encontró a su familiar desaparecido, como nos alegramos de ver a una persona que finalmente se le escuchó y se le reconoció como víctima, de manera que tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir intentándolo, y ustedes, que son las presentes generaciones, ojalá que nunca pierdan de vista eso y que no se rindan, porque hay mucha gente que nos necesita. Gracias.